El dinero. Durante siglos ha cambiado de forma, pero su esencia sigue siendo la misma. Una representación de valor y confianza. Desde la sal en la antigüedad, pasando por el oro y el corriente uso del papel moneda, pasamos a los activos digitales. Pero las criptomonedas son la nueva revolución financiera o una burbuja especulativa lista para estallar. ¿En cuál de las criptomonedas podemos confiar? ¿Cómo actualizarte y entrar al mundo del dinero digital? Hasta ahora nos dijeron que el dinero en el banco es mucho más seguro que debajo del colchón, pero también nos dijeron que los gobiernos controlan mejor la economía y que el sistema financiero es la base de todo. Sin embargo, en los últimos años algo cambió. El Bitcoin apareció en escena y junto con él una nueva forma de entender el dinero, descentralizado, sin intermediarios, sin bancos centrales. Pero el Bitcoin no es la única criptomoneda del mundo. Los más mesurados dicen que existen, escucha, 10,000 diferentes. Pero hay quienes aseguran que existen 20,000 distintas. ¿Por qué es imposible saberlo exactamente? Porque aunque es multibillonario, se trata de un mercado marginal, un mercado en el que de todas formas se han producido miles y miles y miles de nuevos millonarios. Lo cierto es que ya no es una moda. Países como la India, Brasil, México, Argentina y por supuesto Estados Unidos están entre los mayores usuarios de criptomonedas del mundo. Y los bancos, que antes rechazaban el sistema, ahora buscan integrarlo. Libertad, dije antes. Para muchos, eso se traduce en falta de control y en lo oscurito, la economía informal y el crimen organizado encontraron en las criptomonedas una vía de escape al radar de los gobiernos. Hay una pregunta que sigue en el aire. ¿Estamos frente a la consolidación de una nueva era digital del dinero o simplemente frente a otro experimento financiero con fecha de vencimiento? Pónganse cómodos, porque lo que viene ahora es información pura, sin filtros y sin rodeos. Lo que viene es contracorriente. Bienvenidos, soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por acompañarnos en el día de hoy que vamos a abordar un tema fascinante y complejo. Las criptomonedas le han permitido a algunas personas hacerse millonarios casi que de la noche a la mañana, pero es también la posibilidad de que estemos frente a una burbuja a punto de explotar. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, porque sí, el dinero digital es el dinero del futuro y el futuro es ya. Así es que arranquemos pues con el economista Sebastián Poncelis, quien conoce muy, pero muy bien el tema. Sebastián, el dinero virtual, el dinero digital, las criptomonedas, ¿existen o son una nube de humo? No, no existen, claramente existen como representación de valor de otros activos en general y en sí misma tienen un valor intrínseco. En el caso particular, el más polémico, el más conocido, del que escuchamos todos los días es Bitcoin, por ejemplo, y existe siempre esa polémica acerca de cuál es el valor de respaldo del Bitcoin. Y siempre yo digo lo mismo, que el valor de respaldo del Bitcoin es justamente la oferta y la demanda de ese activo digital. De hecho, en los Estados Unidos, el Bitcoin, por la Securities Exchange Commission, es considerado un activo digital. Es considerado legalmente un activo digital, no así una criptomoneda, una moneda fiduciaria de intercambio. Esto es muy importante. En algún momento, nosotros estimamos que eso va a suceder, yo creo más pronto que tarde, sobre todo por la nueva tendencia del gobierno de Trump de revalidar el uso de las cripto y apoyarlo y promoverlo.
Pero en definitiva, desde el punto de vista técnico-legal, hoy en Estados Unidos y el mundo, el Bitcoin es considerado un activo digital. Miremos juntos este pedacito de video de una serie argentina. Deme bola a mí. Papelito por papelito, crocante abajo del colchón, y olvídese. ¿Viste que pasa eso, Sebastián? La gente tiene la idea de que si guarda, que si atesora el objeto dinero, está en posesión de algo que tiene valor. En cambio, con las criptomonedas es un poco difícil de entender. No, seguro. Depende, hay que entender también que, como decía Ortega Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Correcto. Vos en el principio del siglo XX, una persona que vendía herraduras para caballos, le ibas a decir que esa industria iba a estar muerta en apenas 2 décadas, te iba a decir que era una locura y no iba a entender qué estaba pasando. Lo que estamos viviendo en esta era es ese periodo de transición entre un sistema monetario físico, los crocantes, ¿no? Es decir, el acumular físicamente, que viene de nuestra época de abuelos y bisabuelos, etcétera, a las nuevas generaciones de nativos digitales que comprenden esto que estamos hablando de forma natural. Entonces, nos tenemos que dar un poco de paciencia a los humanos, alejarnos un poco de la crítica, no la crítica, pero la observación permanente sobre esto y entender, los que tenemos alrededor de los 50 años, yo tengo 54, que estamos en un periodo de transición de un sistema absolutamente monetario físico. También hay que tener en cuenta otra cosa, que ese papel es una unidad de cuenta que representa el valor supuestamente de otra cosa, y se llama fiduciario, que viene de la palabra latina de fe. Es porque tengo fe que el que me esté dando eso realmente respalda. Todos sabemos, esto no lo estoy inventando yo, todos sabemos que el sistema monetario del mundo está basado en deuda, aire, ¿sí? Es decir, es deuda que tienen los gobiernos nacionales contra el tesoro de ese gobierno y crean dinero. El 90% del dinero de Estados Unidos son líneas de código en una computadora, no son reales. Esta transición entre esto que estás planteando vos, y lo que mostraba el video, que es muy bueno, esa transición entre la acumulación física y la acumulación digital se va a dar cada vez más rápido. Ok, ¿crees que las criptomonedas reemplazarán al dinero tal y como lo conocemos hoy en un tiempo medianamente corto? Sí, absolutamente. Creo que vamos a convivir un tiempo, difícil predecir cuánto, porque todavía hay una economía informal, como decís vos, de gente que hace trading de elementos físicos. El efectivo todavía sigue siendo una herramienta fundamental en la economía, pero eventualmente con otros tipos de tecnologías que probablemente ni siquiera las conozcamos hoy, vamos a migrar hacia un mundo absolutamente digital monetario. Eso está claro. ¿Cuándo? Es difícil predecirlo. Si me preguntás rápido, te diría, mirá, calculale que entre 2 y 5 años la realidad económica que estás viendo hoy no va a ser la misma. Eso es pasado mañana, entiendo, en los términos de una vida. Claro, obvio. Pensá que países como la Argentina, que es el tercer país del mundo que adopta criptomonedas, prácticamente la circulación del efectivo es muy limitada por un montón de motivos. Tiene que ver porque para comprar una lata de refresco hace falta un fajo así de billetes. Claro, bueno, eso, claro, obviamente, pero yo vivo en los Estados Unidos hace muchísimos años y no manejo efectivo. Es raro que maneje efectivo, es raro que haga un cashback en un supermercado, prácticamente, y cuando viajo, el problema que tengo es que no llevo efectivo. Quiero retomar una cosa que dijiste hace un par de minutos nada más y que tiene que ver con la economía informal. Porque lo que estabas planteando es que la economía informal iba en contra de la posibilidad de la aceleración de la incorporación de las criptomonedas. Sin embargo, quiero plantearte un escenario distinto, que es precisamente el de la economía informal valiéndose de las criptomonedas. Muchos lugares en los que la criptomoneda se utiliza para evadir la economía formal. Estoy de acuerdo. Eso tiene que ver con el impacto impositivo y el conflicto que hay entre las monedas soberanas, porque imaginemos un escenario donde en un país hubiese solamente criptomonedas, no hubiese efectivo nada parecido. Si todas esas transacciones son visibles, esas transacciones son taxables, son tributables. Eso tiene un lado brillante y un lado oscuro. El lado brillante es que desde el punto de vista gubernamental se podrían financiar los estados de una manera mucho más efectiva porque recaudarían más, pero del otro lado habría menos dinamismo y más fricciones en las transacciones. Lo que va a haber, y esto es mi opinión personal, como profesional de esto, es que
va a haber un periodo de transición y sí va a haber monedas criptosoberanas con ciertos grados de regulaciones para evitar las cuestiones de privacidad que están tan cuestionados. De hecho, ya existe. En la Unión Europea está regulado el uso del euro digital. Estados Unidos, en la administración Biden, pasó un pre-bill para regular el e-dólar. Hoy en Estados Unidos, lentamente los bancos, si vos vas a querer hacer un depósito efectivo, es muy complicado hacerlo, no importa el monto. Con lo cual, lentamente el sistema va a migrar hacia eso, va a tratar de colocarlo en ese mundo digital. Por eso te estoy diciendo, se va a tardar un tiempo, pero va a suceder. Totalmente. Escribiste este libro cuya portada estamos viendo en pantalla en este momento, donde tratas a ver a la gente bruta como yo, que intenta hablar, intenta acercarse, pero nos resulta francamente difícil todavía. Es difícil de comprender. Y tal vez todo tiene una palabra madre en todo esto que nos ayudaría a entender un poco más, que es blockchain. Y que tiene que ver con el origen de la comprensión de esta abstracción que son las criptomonedas. A ver, ahora el que te desafía soy yo. Te voy a lo puedes explicar. Te voy a tratar de usar, yo invento analogías para llevar el lenguaje complicado a algo lo más simple posible. ¿Cuál sería la analogía en este sentido? Todo el mundo tiene una computadora, ¿sí? Todo el mundo usa una computadora. Yo recuerdo el año 95, cuando hablaba con algunos clientes, me decían, con gente farmacéutica, me decía, ¿cuándo un médico va a tener una computadora? Nunca un médico va a tener una computadora, ya sabemos lo que pasó. Ni hablar de los teléfonos celulares. Pero acá es importante para entender esto. Todo el mundo tiene una computadora. La computadora tiene algo que se llama sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo de la computadora controla los periféricos, le da la cartera, el sistema operativo permite funcionar la computadora, conectar el mouse con el teclado, le da instrucciones a la pantalla y demás. Después tienes aplicaciones, el Word, el Excel, el PowerPoint y todas las aplicaciones que te puedan ocurrir. Al mundo blockchain, las criptomonedas funcionan así. El blockchain sería el sistema operativo del mundo cripto. Es donde se validan las transacciones, es donde se conectan los protocolos de comunicación, el Proof of Work, Proof of Staking y otros protocolos, donde cuando yo te envío a vos un token o una criptomoneda, Gabriel, lo que estoy haciendo es usar esa red para validar la transacción en blockchain. Y el blockchain, para tratar de hacerlo lo más sintético posible, es la validación, por eso es una cadena de bloques, es yo envío una criptomoneda y cada uno de los nodos que están en esa red validan a través de ciertos cálculos que esa transacción es efectiva. Lo interesante de esto es que por eso es una cadena, cada validación está conectada con la otra y no es reversible. Entonces, yo no puedo modificar esa transacción, tengo que hacer otra transacción. Y eso queda grabado en estos layers, o es como una planilla Excel, donde cada transacción tiene un hash, que son códigos que la identifican. Pero si ustedes van a algún protocolo, como por ejemplo Ethereum o BNB o lo que fuera, son públicas las transacciones y los hash y las billeteras. Lo que estás diciendo es que todo esto es trazable. Absolutamente trazable, exacto. Es esta cosa de no poder modificar una transacción sin hacer otra, implica la idea de seguridad, digamos. Este es más seguro por el momento del mundo. ¿Qué cosas debería hacer un ciudadano común que intenta acercarse a las criptomonedas? ¿Cómo se acerca? ¿Qué hace? ¿Cuál es la forma de no poner en riesgo su capital, pero empezar a familiarizarse con esto? Lo primero que debería hacer es buscar en Google a una billetera digital, que hay un montón. MetaMask es una de las más populares. A su vez, cada exchange, cada plataforma tiene sus propias billeteras. Bajarse una billetera digital, recomiendo algunas, o sea, si bien son muy populares, Crypto.com, Coinbase, bajarla en su teléfono celular, abrir una cuenta, es súper intuitivo, muy fácil, y comenzar a mirar y observar y entender, y eventualmente comprar alguna. Puede comprar $1, puede comprar 2, y entender y ver las fluctuaciones, porque acá hay mucho trabajo, es muy intuitivo, mucho más fácil de lo que uno se imagina, y lo va a colocar. Ese primer paso es para entender cómo funciona la comunicación de las criptomonedas, para entender cuál es el perfil de cada una, etc. Después hay cantidades enormes de material en la web, tanto que puede ser un poco confuso y desconcertante, pero yo recomiendo suscribirse a algunos newsletters de estas marcas, que son muy claros, pero sobre todo empezar a operar ellos mismos, abrirse una cuenta, por ejemplo, en un exchange,
en una plataforma que puede ser Binance en US o en el resto del mundo. Hay Bitmart, hay cantidad de exchange para hacerlo, y empezar a entender, y hay mucho material, pero es un trabajo de hands-on. O sea, yo puedo hablar ahora, podemos discutir durante 3 horas acerca de lo que es blockchain, y probablemente cuando termine la conversación entiendas exactamente lo mismo que al principio. Esto es que si uno no mete las manos, no baja una billetera, no abre cuentas, es difícil. Pero Argentina no es el único de los países que está en el top 20 de los que más utilizan las monedas. Hay otros. Está Estados Unidos, está Rusia, está la India y está México. ¿Por qué México? Bueno, de eso vamos a hablar con alguien que conoce muy bien el tema, el director editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González. Luis Miguel, gracias por la conversación. Tengo muchas dudas. En primer lugar, México se ha convertido en la economía número 11 del planeta. Y un dato que si tú te paras en la calle y preguntas, ¿tú usas criptomonedas? ¿Tú usas Bitcoin? ¿Tú usas Ethereum? La gente te va a decir que no. Sin embargo, México es hoy el mercado número 14 de los 190 países del mundo que usa criptomonedas. Explícame porque no entendí nada. Ya somos dos los que tenemos dudas. Yo diría, lo único que es visible, claramente visible, han surgido algunas empresas importantes institucionales que están en el mercado de criptos. La más relevante es Bitso, pero yo diría, en términos generales, es un fenómeno que nos remite a muchas cosas de la economía mexicana, legales e ilegales. México es una potencia en economía criminal, no estoy diciendo nada que cualquiera que vea Netflix no lo sabe. Es al mismo tiempo un país con una cultura de evasión fiscal muy alta. Correcto, entonces las criptos tan poco reguladas en México. Y luego tienes la otra parte que han ofrecido rendimientos tan altos Claro. que hicieron que mucha gente en México se montara en la ola. Y me refiero en particular menores de 35, 40 años diciendo, esto es una especie de lotería que vende billetes premiados o reintegros. Claro. En ese contexto, yo diría es un cóctel perfecto, pero en cualquier caso, la pregunta con la que abre esta conversación sigue siendo vigente. Hay muchas economías que tienen características parecidas a la mexicana en donde esto no ha ocurrido. Tal cual. Déjame que voy a compartir con ustedes, mientras la gente lo puede ver en pantalla también, un asunto que tiene que ver con cuáles son las economías del mundo que más usan las criptomonedas. El primer lugar está en la India. Y déjame ser políticamente incorrecto. Muchos de nosotros estamos ya alertas sobre que buena parte de las estafas digitales y tal, pues tienen su origen en la India, donde los mercados digitales, donde la inteligencia artificial está siendo utilizada de manera extraordinaria, y podemos avanzar y seguir y encontrar a Rusia y Estados Unidos en el medio, pero cuando llegamos a los lugares 13, 14, 15, vemos Argentina, México, Venezuela. Y me quiero detener en Venezuela y Argentina, donde el uso del dinero en efectivo y la moneda tal y como la conocemos se ha vuelto una locura con esos niveles de inflación. Argentina lo podemos cocinar aparte por su estabilización reciente, pero digamos que esta es una práctica de gente para quienes utilizar la moneda tal y como la conocemos, los billetes o lo que sea, se ha vuelto muy difícil y recurren a las criptomonedas. Quizá acaso como una forma de evasión, un poco como lo planteabas en México. A ver, yo creo que la parte que es más curiosa alrededor del fenómeno cripto es
una moneda que en una cara tiene una desconfianza tremenda respecto al sistema bancario central Ujú, y todo lo que representa. En Estados Unidos, una de las corrientes que impulsa las cripto son los llamados libertarios. ujú. Y en América Latina no tenemos libertarios, pero tenemos gente muy desencantada con lo institucional. Salvo Yo en digo, Argentina, ¿no? Donde lo libertario está en explosión y ebullición. totalmente. Pero luego tenemos que esta desconfianza frente a todo lo conocido tiene la otra cara, que es una confianza frente a lo nuevo que rebasa la ley de gravedad. O sea, yo Ujú. digo, ¿cómo gente que dice, yo desconfío de mi banco central por principio, y dice, pero pongo no mi confianza, no mi fe, sino mi dinero, mis ahorros, mi patrimonio en manos o en algo que, para decirlo con todas las letras, ni siquiera tenemos claro si el famoso creador es real o es un personaje de cómic? Entonces, esta mezcla entre desconfianza extrema y fe, eh, en literalmente una fe que es casi febril. Bueno, nos estás empujando a una discusión filosófica que nos llevaría a todo el programa, digamos, porque esto mismo que estás planteando tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial en casi todos los aspectos de nuestra vida, cosa de la que ya hemos hablado aquí en Contracorriente. Pero bueno, el punto es, eh, yo que soy un ciudadano que vive en México, que otra vez ya refresco los números, es la economía número 11 del mundo, pero el puesto número 14 en el uso de criptomonedas, pero al mismo tiempo el número 43 en Producto Interno Bruto per cápita del planeta. ¿Cómo se entiende esto? Creo que mucha gente que ha entrado al fenómeno cripto ha tenido muy buenos rendimientos Es eso lo que decías, ¿no? y hay una especie de promoción de boca en boca Ujú. que dice, a ver, ¿por qué no invertir en cripto si me ha ido tan bien a mí, si a mi vecino le ha ido tan bien? Entonces yo diría, probablemente lo que a mí me sorprende es que en tan poquito tiempo se haya consolidado. Siempre está esta sombra de, bueno, ¿y qué tal si le pasa como a los esquemas Ponzi y todo esto revienta? Pero el hecho es que no ha reventado. Las famosas crisis alrededor de la cripto han sido, yo diría, muy parecidas a las que ha tenido el mercado accionario, y lo que tenemos es en cualquiera de los puntos de entrada al fenómeno cripto, la gente cuenta una historia feliz. Ojo, Claro. no hemos llegado al final de la historia, por tanto es muy pronto para decir es una inversión segura, tan segura como comprar un terreno. Pero lleva 20 años de un crecimiento asombroso. La última, y nos vamos porque se nos acaba el tiempo. El Salvador acaba de salirse de este esquema que anunció y que ejecutó durante un tiempo de tener al Bitcoin como su moneda corriente, como una moneda oficial dentro de los esquemas económicos del Estado. Y se salió de ahí. Cuéntanos. Había mucha presión del Fondo Monetario Internacional. Yo diría, un poco la personalidad de Bukele es generar noticias, es un presidente espectáculo. Él mismo dice, soy, soy presidente, también soy influencer. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Bukele, le sacó toda la rentabilidad posible a ser innovador en criptos cuando eso era una muy buena idea. Hay otro momento que está viviendo El Salvador que tiene que ver con negociaciones formales con instituciones como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, donde le dicen, oye, todo está muy bien, pero también es verdad que para el tamaño de la economía de El Salvador, estás teniendo un activo que tiene un nivel de riesgo que no tendría Muy volátil.
las, literalmente las divisas duras o el oro. Es recomendable que te pongas serio. Yo diría, es un asunto como de paso de adolescencia a edad adulta en política monetaria. Eh, a estas alturas lo que es curioso es que cuando tomó más riesgos le fue muy bien y se sale en un momento en que probablemente pudo haber dicho, oigan, voy bien, ¿para qué cambiarle? Creo que en el fondo, desde el punto de vista de la narrativa de Bukele, ya había hecho su trabajo la Mm. criptopolítica. También nos quedamos con una incógnita para el final, que es descubrir dentro de poco seguramente el tamaño y el fin de las negociaciones que El Salvador está emprendiendo con los organismos internacionales financieros. Y creo que ahí está el secreto, Luis Miguel. Totalmente. Es Luis Miguel González, el director del periódico El Economista en México. Bueno, ¿estás listo para abrir tu primera billetera digital y comenzar a jugar con las criptomonedas? Yo ya lo hice. Perdí unos poquitos dólares en la primera semana, pero me recuperé con unos poquitos dólares en la semana siguiente. Creo que por ahí está el chiste, que empecemos, no hace falta que pongas millones de dólares, puedes empezar a jugar con unos poquitos pesos de donde sea el país en el que estés y empezar a interiorizarte en este asunto porque, como te dije antes, el futuro es ahora. Llegó un momento de que le des clic a la campanita, de que te suscribas al canal, de que nos dejes un like y en un comentario nos digas qué te pareció este episodio de Contracorriente. Yo soy Gabriel Bauduco, a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom. Les doy las gracias por habernos acompañado y les robo la promesa de que nos acompañen otra vez la próxima.